El presente trabajo trata sobre mecanismos celulares, sinápticos y moleculares de la memoria. Antes de entrar en el primer tema de la exposición, que es la plasticidad sináptica, me gustaría hablar de la sinapsis como tal porque es un concepto base que considero importante. En términos simples, la sinapsis es el punto de comunicación entre dos neuronas, la neurona presináptica que envía información y libera sustancias llamadas neurotransmisores que viajan a través de un pequeño espacio llamado hendidura sináptica y su destino que es la neurona postsináptica, la cual recibe la información. Esta neurona tiene receptores específicos que captarán los neurotransmisores y permiten que se genere una nueva señal. En este caso, el neurotransmisor que se va a ocupar para la plasticidad sináptica es el glutamato y los receptores que recibirán este neurotransmisor son el receptor AMPA, que permite la transmisión rápida de la señal, y el receptor NMDA, el cual regula la entrada del calcio y participa en cambios duraderos de la sinapsis. También permite que se pueda detectar las coincidencias, esto gracias al recibir el glutamato y puede haber coincidencias temporales entre ambas neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que detecta cuando ambas neuronas, tanto la presináptica como la postsináptica, están activas. Ahora, me parece necesario mencionar que aunque no se mencionan ciertos datos en esta presentación, es porque quiero demostrar mi conocimiento y para poder hacerlo, pues hablaré de cosas que no están escritas ahí. También se va a hablar sobre ciertos elementos como el calcio, el magnesio, y fosfatos y también hablaré de diferentes fenómenos relacionados con la plasticidad sináptica. Dicho eso, vamos a abordar el primer tema. Y la plasticidad sináptica, pues, es la capacidad del sistema nervioso para modificar la eficiencia de la sinapsis. Y esta eficiencia incrementa o disminuye dependiendo de si se ejecuta la potenciación a largo plazo, LTP, o el proceso de depresión a largo plazo, LTD. Estos los explicaré más tarde. Su función es permitir que el cerebro aprenda, memorice y se adapte a nuevas experiencias. Esto puede ser la adquisición de información, la formación de asociaciones, en este caso sería entre estímulos o conductas, y ejecución de nuevas habilidades. Además, en la memoria se retienen informaciones de lo aprendido y se modifican las redes neuronales. De hecho, en este proceso hay conexiones sinápticas bastante variadas. Lo siguiente que vamos a ver es la potenciación a largo plazo. Es importante tener en cuenta esto porque para que se ejecute tiene que haber una estimulación muy intensa y esto se produce cuando hay un incremento duradero bueno, produce más bien un incremento duradero, perdón, de la respuesta sináptica. Esto quiere decir que la sinapsis se mantiene por más tiempo y la información transmitida también. Depende de la coincidencia temporal presináptica entre ambas neuronas, como ya había comentado, y una alta frecuencia que asegure la liberación suficiente de glutamato. Además, se requiere la presencia del receptor NMDA. Esto también permite llevar a cabo la sinapsis y el fortalecimiento sináptico. ¿Qué es el fortalecimiento sináptico? Pues es básicamente un proceso mediante el cual si hay una mayor, la información va más rápido, a veces fortalece más la conexión entre las sinapsis, o sea que la información puede ser más duradera o se pueden aprender también más cosas. Siguiente. La fase precoz es de la potenciación a largo plazo, es una etapa inicial del fortalecimiento sináptico y se lleva a cabo modificaciones post-traduccionales, aumentando la eficacia de la sinapsis sin necesidad de
una síntesis proteica nueva, es decir, que no se necesita volver a estar induciendo glutamato más veces. Y de hecho es como que darle los últimos retoques a las proteínas que ya han sido enviadas y que pues ya están listas para ser recibidas. Así, también es un modelo sináptico que puede sustentar el aprendizaje y la memoria a corto plazo. Si este proceso no pasa a fase tardía, puede ser, lo más probable es que se quede en corto plazo y por tanto no llegue a ser largo plazo y los efectos sean reversibles. Dura desde unos pocos minutos hasta aproximadamente una hora o tres después de la inducción. ¿Qué quiere decir? Después de que ya se pasó la información, digámoslo así. La fase tardía es la etapa de la consolidación estructural y funcional del fortalecimiento sináptico. Quiere decir que mantiene la información por más tiempo, o sea, se consolida. Por tanto, esto se asocia a memorias de largo plazo, espaciales, episódicas y emocionales. Y esto comienza alrededor de 3 a 4 horas tras la inducción y puede mantenerse días o semanas, de hecho hasta años incluso a veces. Ahora, vamos a la depresión a largo plazo. Este proceso ocurre cuando la estimulación es de baja frecuencia y genera una disminución duradera de la respuesta sináptica. O sea que básicamente la respuesta es menor y ya y no es es así como que más corto relativamente y no pasa tanta información. Depende de una elevación moderada del calcio, la detección de receptores por el NMDA, la activación de fosfatasas como el calcineurina, el PP1, por la entrada controlada C, del calcio, pues. Y finalmente la desfosforilación e internalización de receptores AMPA, reduciendo su número en la membrana postsináptica. Em, Algo que no había mencionado es que usualmente se disminuye la cantidad de magnesio cuando se está de la entrada y se suele soltar más calcio cuando se trata de el proceso anterior, la potenciación a largo plazo. De lo contrario, eso no pasa y entonces pues aquí hay una cantidad limitada de calcio. Ahora, vamos a plantear el hecho de que en este estado, postsináptica, cambios de receptores AMPA, también el LTP sináptica, que es presináptica, que esa es la retroalimentación que aumenta el glutamato, y el STDP en dirección a ambos procesos de aumento o disminución, que depende de un orden temporal de activaciones. Ahora vamos a ver el aprendizaje estímulo-respuesta. Este aprendizaje consiste en que tras recibir un estímulo se asocia a una respuesta, es decir, hay algo que ocurre en el entorno y en relación a eso hay una reacción. En este caso hay tres tipos de estímulo y dos de respuesta. El estímulo incondicional, el condicionado y el neutro. También puede ser estímulo incondicionado. Y las respuestas son condicional e incondicional o condicionada eh, e incondicionada. Aquí vemos un ejemplo de que, por ejemplo, el estímulo es que está lloviendo y la respuesta es abrir un paraguas. Ahora vamos al condicionamiento clásico. Este tipo de condicionamiento se basa en asociar un estímulo neutro con un estímulo incondicional y generar una respuesta condicionada. Esto es de la siguiente manera. Un estímulo incondicionado da una respuesta incondicionada. Un estímulo neutro no provoca una respuesta por sí solo. Si se mezclan, bueno, si se emparejan un estímulo neutro con un estímulo incondicionado, se crea una respuesta condicionada y una respuesta condicionada digo, un estímulo incondicionado, perdón, y una respuesta condicionada resulta de este.
El estímulo, por ejemplo, puede ser en este caso que tocó una campana y el perro no saliva porque no lo asoció a nada. Pero si toco la campana y luego le doy de comer, que es el estímulo condicionado que cuando ve la comida saliva, entonces cuando lo asocio, el perro va a la próxima vez que yo toque la campana, el perro lo va a asociar con que la comida y va a empezar a salivar porque va a pensar, me van a dar de comer. Ahora, las bases del condicionamiento clásico en cuanto a bases neuronales están presentes la coincidencia del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado para que fortalecen las sinapsis en el cerebelo y núcleos interpositus. Este, esto es similar a la LTP, en el sentido de que pues puede durar cierto tiempo, ¿no? La amígdala es esencial en el miedo lo condicionado. Este, esto se recibe por medio de un estímulo condicionado y un estímulo incondicional del tálamo y la corteza sensorial. Y esto proyecta al hipotálamo. Del hipotálamo hay respuestas fisiológicas, una presión, una sudoración, si hay miedo, por ejemplo, pues. En tronco encefálico hay reflejos como parpadeo o sobresalto. Esto es por dar un ejemplo, ¿no? De miedo. Una lesión podría impedir que se aprenda el miedo condicionado. Em, la consolidación y extinción son primero que la consolidación se da por medio de un fortalecimiento sináptico del tipo LTP y extinción sería un nuevo aprendizaje mediado por la corteza prefrontal medial. El estímulo condicionado deja de predecir al estímulo incondicionado. ¿Qué quiere decir? Que ya no es necesario el estímulo condicionado para que para que haya un estímulo incondicional, o sea, ya no se asocian. Entonces es por eso. Y los efectos se eliminan. Ahora, el condicionamiento instrumental es un tipo de condicionamiento en el cual el aprendizaje este, se da mediante una conducta del organismo que determina consecuencias, de modo que las acciones reforzadas aumentan su probabilidad y las castigadas disminuyen la suya. Aquí vemos un estímulo discriminativo, una respuesta operante, una consecuencia de refuerzo o castigo. Aquí vemos que la respuesta operante es la conducta voluntaria que emite un organismo para actuar sobre su entorno y producir un cambio. Está bajo control de sus consecuencias y se fortalece o se debilita según el refuerzo o el castigo que siga la conducta. Un estímulo discriminativo sería, por ejemplo, las actitudes de un adolescente, ¿no? Digamos que el estímulo es que hay una fiesta. El adolescente decide pedir permiso y como refuerzo positivo se le otorga el permiso. Con un estímulo en el otro caso sería que el chico pide permiso para salir y tenía un castigo, pero como se portó bien, le vamos a permitir, le vamos a quitar el castigo y le vamos a permitir ir. En, en el otro caso, en castigo positivo y castigo negativo, en castigo positivo se le va a dar algo, asignar algo a la persona que le va a disgustar y en castigo negativo se le va a quitar algo a la persona que le guste, algo que le guste. Ahora veremos las bases neuronales, los ganglios basales, el estriado dorsal, que son las consecuencias motoras y hábitos, el estriado ventral, que son núcleos accumbens, accumbens, este, el que son la motivación y el refuerzo, la corteza premotora que planifica movimientos aprendidos con información de ganglios basales y corteza prefrontal, el sistema mesolímbico en el refuerzo dopaminérgico, vemos el BTA, el núcleo accumbens, corteza prefrontal,
El refuerzo inesperado dispara neuronas dopaminérgicas y tras el aprendizaje la señal se desplaza al estímulo predictor, actuando como señal de predicción y recompensa. Eso es todo. Muchas gracias.